Un gusto, un privilegio de saludarles una vez más, como solemos hacer casi todos los días con nuestras reflexiones diarias. Y digo casi porque un buen número de personas me escribieron preguntándome qué pasó con la reflexión del viernes y con la del domingo. Pasó nada más y nada menos que soy ser humano y me equivoco. Y cometí un error de principiante editando el sonido de ambos y los terminé perdiendo. Así que tendré que grabar esos dos. No tenía el tiempo el domingo para poder hacerlos de nuevo porque estábamos con lo que yo llamo deberes sociales, el cumpleaños de mi esposa, y el cumpleaños de mi nieto, que el mes de julio en esta familia es de cumpleaños porque al menos 5 integrantes de la familia cumplen años en julio. Así que lo siento, es la única razón. Yo edito mis videos, yo trabajo el sonido, trabajo la imagen y de acuerdo a mis posibilidades, porque he ido aprendiendo en el camino. Mis primeros videos son un desastre. De hecho, he comenzado a editar el sonido de algunos de los primeros videos que grabé porque he ido aprendiendo en el camino con tutoriales, etcétera, pero no tengo demasiado tiempo para ir aprendiendo, pero hago lo mejor posible. Me han ofrecido ayuda para ayudarme a editar, pero el ofrecimiento ha quedado solo en ofrecimiento porque nunca se ha concretado. Debo suponer que todo el mundo está definitivamente ocupado. Es muy probable que este video salga con un zumbido que se siente, pero no es por sonido, no es por que esté mal hecho el video, sino porque nos acompaña un concierto de cigarras que están todo el día así, con ese sonido tan característico de las cigarras que en esta zona y en esta época y viviendo donde yo vivo, en el campo, esto es posible. Todos los días, lunes, hacemos un video recomendando libros. Hoy día he elegido 5 libros que a mí me han impactado sobre matrimonio y pareja. Y voy a partir con un autor que todavía se sigue leyendo, Walter Trovich, con un libro que fue el primer libro que yo recuerdo sobre matrimonio que me impactó. Lo leí cuando estaba soltero. Y me impactó un poco por la sencillez del libro, un libro muy sencillo. De hecho, este es una especie de novela, porque aunque tiene conceptos muy interesantes, se lee como si fuera una novela. De hecho, se lee rápido, es un libro muy hermoso. Walter Trovich ya no vive, era un austriaco, un orientador familiar que decidió escribir cristiano, con un enfoque cristiano sobre matrimonio. Yo me casé contigo, narra sobre la teología del matrimonio desde la perspectiva bíblica. Un enfoque que nunca lo leí antes que hasta cuando llegué a Walter Trovich. Luego me he leído casi todos los libros de él al español, porque yo leo un poco de alemán, pero no lo suficiente como para leerme un libro completo. Así que no podría haberlos leído. Tengo de él varios y de su esposa también. Yo recomiendo mucho este libro, especialmente a gente joven y especialmente a gente que quiere tener un enfoque positivo, un enfoque proactivo sobre el matrimonio con base, en este caso, bíblica, aunque el autor es un profesional. Luego, el libro más importante que yo he leído sobre matrimonio se lo debo a este autor que es John Gottman. Me he leído casi toda la obra de Gottman en castellano. Tengo también 2 o 3 en inglés. Gottman es un psicólogo norteamericano. Es un psicólogo norteamericano de la Universidad de Washington, que en la década del 80
hizo una pregunta que cambió todo el sentido de los estudios sobre matrimonio. Hasta la década del 80, para los que no saben, los matrimonios lo estudian psicólogos, antropólogos, sociólogos, orientadores familiares en forma especial, trabajadores sociales también. Y él, hasta ese año, todo el mundo que estudiaba matrimonios partía de la pregunta: ¿por qué fracasan los matrimonios? Así que casi todos los enfoques de los estudios iban en función de por qué fracasan. Y Gottman, que aparece allí en la fotografía, un día tuvo esas iluminaciones al estilo Newton y dice: ¿por qué tenemos que preguntarle a los que le va mal? ¿Y por qué no hacemos un estudio preguntándole a los que le fue bien por qué le fue bien? ¿Por qué no estudiamos por qué a la gente le va bien y luego sacamos conclusiones y derivamos conceptos a partir de lo que le va bien? Y fundó en la Universidad de Washington un laboratorio de estudio de parejas, muy interesante, al estilo del programa Gran Hermano, antes que existiera, y empezó a observar, como en psicología se usan unas llamadas cámaras Gesell, a observar estilo cámara Gesell, a observar los matrimonios en acción, y luego decidió escribir. Pero hizo algo muy bueno. Él tiene libros muy técnicos, pero yo siempre les he dicho varias veces que yo admiro a los escritores que hacen fácil lo difícil, y uno de esos escritores es este autor, John Gottman. Tengo otro libro de Gottman, artículos de él que hay que leerlos con mucho cuidado porque son técnicos. Y él creó este librito. Nan Silver es el escritor que le ayuda a escribir, porque él no es escritor, él es psicólogo. Esto no es anormal. Maxwell, que otro autor que yo he mencionado, hace lo mismo, y un montón de otros autores que son profesionales en un área, pero que no son escritores, le piden ayuda a escritores profesionales para hacer su libro, y es lo que ha hecho Gottman. En este libro presenta 7 reglas de oro que él descubrió luego de 10 años de estar estudiando a parejas que les iba bien, 7 reglas de oro para determinar qué hace que un matrimonio funcione y qué hace que no funcione. Es un muy buen libro. De hecho, toda la obra de Gottman es muy buena. Él ha escrito sobre violencia, ha escrito sobre comunicación, tiene un libro sobre padres que también es muy interesante. Voy a hacer un programa de libros de padres que él, también lo escribió él, muy bueno. Así que se los recomiendo. Vivir en pareja, 7 reglas de oro para vivir en pareja, del doctor John Gottman. Más que un libro, un autor que cambió mi perspectiva sobre cómo enfocar los matrimonios, es una pareja de psicólogos cristianos llamados Henry Cloud y John Townsend. Aquí abajo están, Henry Cloud y John Townsend. Ellos escribieron un primer libro que se llamó Límites, y luego han hecho una serie de libros sobre límites en el matrimonio, límites para los hijos, etc. Ellos entendieron que una de las razones por las cuales tantos matrimonios les iba mal era porque no eran capaces de establecer límites correctos. Y eso implicaba un deterioro físico, emocional y afectivo que terminaba destruyendo parejas. Entonces, yo les recomendaría el primer librito, Límites, que trata el tema de la codependencia, el tema de no establecer límites, etc. Y complementarlo con este que es Límites para el matrimonio, que se centra específicamente en matrimonio y cómo ayudar a que tomemos decisiones que puedan construir. Luego, pensando, porque separé como 15 libros y los fui descartando y al final me quedé con 5, como suelo hacer cuando elijo los libros,
¿qué libro es el que me ha hecho un aporte más importante en términos de historia del matrimonio? Y me quedo con este. Es un libro escrito por una historiadora, Marilyn Yalom, tiene el mismo apellido de un gran psicólogo y psiquiatra norteamericano. Ella, como investigadora y como historiadora, estaba muy interesada en ahí está, sabía que había visto la fotografía de ella. Estaba muy interesada en comprender cómo se había desarrollado el matrimonio, y al final entendió que más que hacer una historia del matrimonio, tenía que hacer una historia de la esposa. Porque a través de la historia, quienes han llevado el peso de los matrimonios, en general han sido las mujeres. Ella es una profesora de la Universidad de Stanford, en Estados Unidos. Unos amigos me regalaron en Argentina este libro que ha resultado ser extraordinario. No me desprendo de este libro. Es muy bueno, Historia de la esposa. Y narra todo el proceso que se ha venido desarrollando de la esposa hasta la época contemporánea. El libro acaba en el año 2000, es decir, todo lo que se ha construido hasta el año 2000. Marilyn Yalom, Historia de la esposa. Un libro revelación que marca un antes y después en mi experiencia en terapia y también en mi experiencia en matrimonio. Es un libro de dos autores que yo ya he mencionado, otros libros cuando leí psicología, que es la doctora Merce Conagla y el doctor Jaume Soler, ambos catalanes, y han escrito varios libros sobre el matrimonio, sobre la pareja, y escribieron uno de los libros que yo encuentro más inteligentes en relación con el matrimonio. Juntos, pero no atados. Viene a responder desde la perspectiva de la ecología emocional a esos malos criterios de que las parejas, para que funcionen, tienen que fusionarse, cosa que es un error, o que tienen que estar de tal manera pegados que no se distinga quién es quién. Y eso es falso. Por eso que hicieron este librito Juntos pero no atados. Luego sacaron otro que era Juntos pero no revueltos, que habla sobre la familia. Sí, Juntos pero no revueltos. Y tienen otro más en la misma línea que se llama Ámame para que me pueda ir. No tengo fotografías de ellos. Son dos psicólogos catalanes muy buenos. Juntos pero no atados, se los recomiendo. Es un libro sobre pareja extraordinario. Muy bien, hemos llegado al final. Gracias a todos aquellos que agradecen que yo haga estas recomendaciones semana a semana. No olviden que solo recomiendo 5 libros el día lunes, aunque todos los días recomiendo un libro respecto al tema que voy a tratar ese día. Gracias por sus comentarios. Si estás por primera vez en mi canal, bienvenido y te invito a que te suscribas. Gracias a quienes colaboran para que podamos seguir manteniendo el canal independiente sin tener que darle pleitesía a nadie. Si tienes alguna pregunta de algo que quisieras que tratáramos en algún programa, hazla. Con gusto atenderemos si es posible. Que tengan un muy buen día. Les ha hablado Miguel Ángel Núñez.